también, bueno, pediros perdón que nos hemos retrasado un poco, hay unos pequeños temas que aún está dirimiendo el hermano José Vicente. Entonces, vamos a empezar. Esta charla la va a dirigir, no sé si algunos lo conocéis, unos sí, otros no, el hermano Sergio Solsona, senescal de la Orden de Pueblo Templario, hermano de todos. Y la charla va a ser sobre un tema que está muy de moda. Estamos ya inmersos en el tercer año jubilar del Santo Cáliz. El Santo Cáliz 2015 fue el primer año en el que se otorgó el jubileo a perpetuidad por Vaticano. Esto quiere decir, Vaticano solo reconoce un Santo Cáliz, que es este. Se han hecho varios congresos, precisamente ahora en Valencia hay muy próximo el iniciarse otro congreso internacional en el que participan arqueólogos, historiadores judíos especializados en hebreo antiguo, para seguir precisamente aportando últimas investigaciones sobre la copa, ¿no? Hay unos que dicen que es la de San Pedro, que son los que avalan precisamente el que su cáliz, el de Doña Urraca, el que está en Burgos, pues ellos dicen que es el suyo. Sin embargo, Vaticano ya en 2015 decide que es este, por un montón de, bueno, pues de argumentos históricos escritos y conocidos digamos, en la antigüedad, pues no había lo que existe ahora, pero que sí que existen lo que son las tradiciones que pasaron, digamos, porque fueron vistas y fueron contadas. Sergio es uno de los hermanos que tiene, aparte escrito, es escritor, tiene un montón de libros, no voy a decir porque no me acuerdo de los títulos, son unos cuantos, ¿vale? Ya lo iréis conociendo, y tiene una forma de trabajar muy peculiar y que, bueno, aparte a mí me encanta, ¿vale? Sin más y sin liarme mucho más, os dejo para que él, bueno, pues lleve este día, que es el que lo va a llevar. Gracias. Muchas gracias por estas palabras, siempre del hermano Carlos, que la verdad es que tiene una manera de hablar que amansa las fieras, o sea, que convence. Soy más joven, yo creo que algún día me acercaré. Bueno, vamos a hablar de un tema sobre el que nadie ha debido oír nunca, que es sobre el Santo Grial y los templarios. Bueno, yo digo que es un género literario, ¿vale? Yo no sé, si os pediría que levantáis la mano, ¿quién ha visto un documental, ha leído un libro o ha visto una película que hable sobre, o que se relacione con el Santo Grial y los templarios? No sé, levantaréis la mano. A ver, ¿quién ha escuchado hablar de los...? Por favor, es que si no... Vale. Todos. Y los que no han levantado la mano es un poco por vergüenza y porque es obvio, ¿no? Porque es un género literario del que se han dicho tantas animaladas. Voy a intentar desmontar alguna, ¿vale? De las más comunes, pero me quedarán muchas otras porque hay cientos de libros. Un buen medio centenar de películas, una miriada de hipótesis y mucha confusión al respecto, ¿vale? Al hilo de lo que decía Carlos, está reconocido por la Iglesia Católica como el Santo Cáliz. ¿Es el grial de los templarios? También. ¿Se puede hablar de este objeto que se encuentra custodiado desde hace siglos en la Catedral de Valencia como el Santo Grial? Sí. Pero no es una cosa que yo diga o que pueda teorizar. Es una cosa que se puede demostrar científicamente, ¿vale? A través de una metodología científica. Y todo lo que es demostrable, pues no... Entonces, cuando se puede demostrar, una manera de tapar que este es el Santo Grial de los templarios es confundir a la población. Entonces hay una campaña nuevamente de confundir a la población. Esto no aunque he propuesto, pues no ha salido ningún documental, no hay conferencias en grandes lugares, sino en lugares modestos. Entonces esto es como una manera de hacer un boca a boca. Vosotros sois la caja resonadora. Ellos harán un documental dentro de poco
y se borrarán a los templarios y se dirá que esto no es el Santo Grial. ¿Vale? Entonces nosotros haremos nuestra labor de, oye, el cuñado en Navidad, cuando sea, ostras, ¿sabéis qué? Lo que me han contado, que esto es el Santo Grial. ¿Vale? Porque las hipótesis son un montón. Sangre real. Otra vez, levantáramos la mano. ¿Quién cree que es sangre real? ¿Vale? Han hecho una película superproducción, el Código Da Vinci, han hecho documentales, nos han vendido el libro, bestsellers. Bueno, sangre real es una falacia, es una mentira, es un constructo a través de la palabra grial. No viene de sangre real. El grial de los templarios no tiene nada que ver con una estirpe de Jesús y María Magdalena, en absoluto. ¿Vale? Esto nace de un grupo de personas que se llaman legitimistas franceses, con un señor que se llamaba Pierre Plantard, que decide crear una mitología para reinstaurar la monarquía en Francia. Entonces, para crear esa mitología, hace derivar tienen un rey, un Felipe, no sé quién, que aún es la línea dinástica de Francia, derivar ni más ni menos de esa estirpe de Jesús y María Magdalena. Entonces crean toda una película. Y ahora, claro, tú ahora tienes que competir con una superproducción de Hollywood y con un supuesto cuadro de La Última Cena en la que se ve a María Magdalena y todas estas historias que conocemos. Entonces, eso es completamente falso. En La Última Cena, quien está a la derecha de Jesús es San Juan. San Juan siempre se representaba como una persona joven, y el genio de Leonardo da Vinci, que dejó muchos códigos allí, pero no estaba hablando del grial, ¿vale? Está hablando de muchas otras cosas que yo no soy experto para dilucidar. Lo que os puedo decir es que todo eso es falso. Otro de los, oficialmente hoy, la ciencia, esta ciencia, ¿vale?, que no puede demostrar nada, dice que el Santo Grial no existe. Ahora, incluso en Valencia, lamentablemente, están diciendo que esos son cuentos de caballerías. Los cuentos de caballerías se les empieza a denominar así en el siglo XV. Lo que había antes eran canciones de gesta, poesía trovadoresca, poemas épicos medievales. Un poema épico medieval está basado en una épica. Entendemos todo el mundo que el cantar del Mío Cid pues no es un documento histórico, pero en los vacíos históricos que es la documentación, el cantar del Mío Cid nos sirve para rellenar un poco esos datos que se han quedado difuminados, y no se utiliza como un elemento histórico, pero se entiende que hay una gesta, que hay un personaje que vivió y encarnó, ¿vale? Sin embargo, un poema anterior a este, que es 1180, por un trovador, Chrétien de Troyes, ¿vale? Troyes es una ciudad famosa y vinculada con la Orden del Temple, porque allí se fundó la Orden del Temple. O sea, no es casualidad que se llama Chrétien, cristiano de Troyes, ¿vale? ¿Entendéis la palabra seudónimo? ¿Vale? Pues Chrétien de Troyes dice en su poema que esto se lo dio su mecenas a través de un libro. Un libro que ha cautivado a la humanidad por siglos. Entonces, ¿es un cuento de caballería? Para mí me parece una manera despectiva de hablar de una de las obras maestras del arte contemporáneo. ¿Vale? ¿Y qué nos cuenta esto? ¿Qué nos cuenta este poema? Este poema es inacabado, luego lo retoma un autor alemán que se llama Wolfram von Eschenbach, que termina el cuento. ¿Qué nos cuenta el cuento? ¿Vale? ¿Qué dicen los documentos? Los documentos nos hablan de un joven que no sabe lo que es un caballero. Estamos en pleno siglo XII y es como decir que hay un joven que ha estado viviendo en un paraíso, una especie de paraíso terrenal, y no sabe lo que son los soldados hoy en día. ¿Vale? Pues obviamente es un chiste, él está planteando un juego entre realidad y ficción. Todo el mundo sabía lo que era un caballero medieval, y más en Europa del siglo XII. Y este señor, cuando los ve, este joven, quiere convertirse en caballero. No sale en busca del grial, sale para conseguir ser nombrado caballero. Entonces, en su peregrinar, en su bagaje, le dicen que tiene que ir a buscar a un rey que está haciendo caballeros en un castillo, ¿vale?
Y en su camino se encuentra un pescador que le dice, mira, el castillo está por allá. El joven llega, va donde le dice el pescador y no hay ningún castillo. Y cuando baja, lo dice así, desciende, se encuentra un castillo con literalmente torres graníticas que se ven desde Bagdad. Y a los templarios, y por extensión a Rutru III de Perche como su gran maestre. Entonces, Rutru III de Perche, por razones obvias, eso no está en la historia real, denegó este honor, pero no se quedó sin su parte. ¿Sabéis por qué está separado Aragón de Navarra? Porque Rutru III de Perche, en esos pactos matrimoniales, dijo, mi hermana se casa con el heredero de Navarra, y yo y toda mi familia se quedará con Navarra. O sea, Rutru III de Perche estuvo inmiscuido en este proceso de negarles a los templarios ser los herederos del reino y pasar a su hermano, Ramiro II el Monje. ¿Vale? Eso también es primicia mundial. ¿Vale? Es por eso que podemos decir que no es una cuestión inventada, porque la hermana de Rutru fue la que se casó con él y entonces se extinguió el reino entre Navarra y Aragón. Posteriormente, Petronila se casaría con Ramón Berenguer IV y nacería el rey casto, Alfonso II el Casto. Entonces, pues un poco esta es mi pequeña chapa, que la repito muchas veces en mi conferencia, ¿vale? Muchas gracias por venir y bueno, que pasemos todos una buena jornada. Es una breve charla o... Va a ser breve, va a ser intensa porque es un tema muy interesante. Comento un poquito mi trayectoria humana, ¿no? Pues soy profesor de matemáticas, entonces es algo complicado, es algo duro, ¿no? Y yo entendí pues que había muchas barreras entre los alumnos y yo, y por lo que era, mucho miedo, muchas cosas. Entonces pues me tocó aprender técnicas de decir, cómo acerco, ¿no?, a las personas a las matemáticas, ¿no? Por razones del destino, pues soy juez de paz también del pueblo de Cheste. Entonces me llegó la justicia por otro lado, ¿no? O sea, ese sentimiento que yo siempre he tenido dentro, ¿no?, de la justicia y la nobleza, pues me llegó de casualidad. Entonces, además del aspecto social de ser profesor, de la rigurosidad y del pensamiento de las matemáticas y de la dificultad, me llegó por otro lado pues la parte de la justicia, ¿no? Sí es verdad que la justicia de paz es muy distinta de la justicia, o sea, es un apartado que tenemos, es una justicia cercana a las personas, ¿no? Me tocó lidiar también pues con textos que lo leías y decías, bueno, salto, esto es lo importante, ¿no? Con unos lenguajes un poco extraños, ¿no? Bueno, lenguajes que no son ajenos, ¿no? Y luego pues el mundo templario, que también pues fue una pasión, y luego descubrí la orden y ya pues aún más. Entonces, ¿por qué aproximación? Porque si nos vamos a la idea que tenemos nosotros ahora de la justicia, pues, y la vida misma, ¿no?, los pensamientos varían muchísimo del siglo XII, solo hace falta pues, ver dónde estamos, ¿no? Todo, es que cambia todo. Entonces, por eso, decir justicia templaria lo llamo aproximación, ¿no? Es un defecto matemático. Cuando algo no lo conoces o no puedes abarcarlo, o puedes cometer un error, es mejor decir la verdad, que es una aproximación, algo que yo pienso, por lo que he leído, por lo que he vivido, por lo que he estudiado, que puede ser así. Igual no fue así, ¿no? Pero es muy posible. Bueno, también soy profesor de estadística, o sea que es que encima, como tengo la estadística, pues más defecto profesional. Es aproximación. ¿Podría ser así? Sería, o nos puede dar una idea, por lo menos, un poco acercarnos, ¿no?, a lo que es la justicia. Entonces, claro, ¿qué es la justicia? Sí que hay un sistema judicial, ¿vale? Lo que nosotros vemos es una organización judicial que está aceptada socialmente y que es la que estructura la vida. Realmente te estructura la vida. Te mandan a la cárcel y te han fastidiado la vida, ¿no? Te roban o matan a alguien, te han fastidiado. O sea, entonces, hay una organización judicial, por entenderlo así. Y otra cosa es la justicia, ¿vale? Porque la justicia ya es algo inherente al ser humano. Ya no es no es un acuerdo ya, o sea, es un sentimiento, yo creo que lo peor que le puede pasar a alguien es que lo traten injustamente, ¿vale? Yo con los alumnos, cuando he cometido un error y he tratado a algún alumno injustamente, sé el daño que le he hecho, entonces lo tengo que reparar, ¿vale? Es un ejemplo. En lo mismo en la sociedad, pues lo mismo.
te han hecho algo y encima te tratan injustamente. Casi te duele más el que te traten injustamente que lo que ha pasado. ¿Vale? O sea, entendemos que hay algo superior a lo que es la organización judicial o la estructura judicial. Bien, esto, a partir de ahí, ¿cómo podrían vivirlo los templarios? ¿O cómo fue en aquella época? Pues conocemos, pues sabemos el sentimiento de justicia que fue de los más importantes, el sentimiento de nobleza, el sentimiento de protección a los peregrinos en ese momento y en todas las encomiendas. Las encomiendas eran sitios básicamente seguros donde se protegían las personas y la hospitalidad templaria. Cualquier persona que fuera allí iba a ser bien atendida, no iba con buenas intenciones, iba a ser bien atendida. Vale, voy a resumir mucho porque si no, conocemos muy bien o tenemos muchos datos o ya de lo que es el aspecto militar, ¿vale? Del aspecto económico, pero eran monjes. Ahí es lo que a mí hay veces que no, es que eran monjes guerreros. La parte de guerreros la conocemos, pero la parte de monjes, oye, eran personas muy espirituales, ¿no? Muchísimos. O sea, marcaron la época, ¿por qué? Porque tenían esos valores y iban dentro de su espiritualidad. Ahí tienen sus votos ellos también. Y tienen los votos de pobreza, obediencia, castidad. Exactamente. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuáles pueden ser los orígenes? Porque yo ahí ya, como matemático, hay veces que es, ¿vale? Pero ¿de dónde ha salido esto? ¿O dónde es posible? Vamos a decir, ¿dónde es posible que haya salido esto? Pues lo mejor es irte al principio, a los orígenes. Vale, entonces nos vamos a San Benito de Nursia. Si queremos entender lo que son los monjes, tenemos que irnos a quien es el referente del monacato, ¿vale? Siglo V, Imperio Romano aún, ya cristianizado, y San Benito lo que hace es familia muy noble, o sea, noble muy alta, vamos viendo paralelismos, ¿no? También familia muy noble romana, con una cultura impresionante, y lo que ve le hastía, o sea, el mundo que está viendo, no sé, el infierno, vamos a entender que lo que está viendo es decir, me voy, y se aparta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que se aparta y se hace eremita y se va a una cueva. Pues, por la grandeza espiritual que tiene, empieza el eremitismo, también puede el eremitismo San Juan Bautista, ¿vale? Vamos haciendo conexiones, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que le empiezan a llegar eremitas, y a los 5 años tiene aquello plagado de gente. ¿Qué dice? Me voy, y coge y se va. Y estos le siguen y le empieza a llegar más gente. Entonces, además de los eremitas que había allí, la gente normal iba allí porque se encontraba paz, encontraba nobleza, encontraba unos valores. ¿Qué pasa? Que no es que iban los enfermos, medicina, muchos enfermos, claro, él donde estaba era un risco lleno de naturaleza, posiblemente lugares mágicos, o sea, donde se puso, pues posiblemente había asentamientos prehistóricos, ya había, pero ¿qué pasa? Que se encuentra que no está solo nunca, se le llena de gente. Y dice, voy a hacer un monasterio. Ya no podemos vivir en cuevas, ya no podemos estar aquí, pues estructura un monasterio. Y ese monasterio crece, Montecasino es posterior. Crece, y dice, ahora surgen problemas, ¿qué hago? Una regla, tengo que hacer una regla, tengo que ordenar, ¿vale? La justicia ordena. Si hay orden, hay prosperidad. Si hay orden, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Las disputas, alguien dirá, yo voy aquí porque hay orden, ¿no? Nosotros somos una orden. O sea, la palabra es que hay veces que no. ¿Qué somos? Somos una orden. Hay orden, pero de verdad. O sea, pues él dice, hay 500 personas aquí, vamos a hacer una regla solamente para que podamos convivir. La regla no tiene otra función. Vamos para poder convivir, para que cada uno sepa lo que tiene. Para, incluso si hay algún conflicto, que ese conflicto no vaya a más. ¿Vale? Y la obediencia. ¿Por qué? Porque hemos de confiar en la persona que nos guía. Y esa persona, pues con su ejemplo, cada día lo hace, ¿no? Entonces, ahí ya vemos la clave de la justicia. Igual buscamos otras claves, pero la clave es un orden, unas reglas claras y que atiendan a las necesidades. Por ejemplo, ahora para hacer cualquier cosa necesita hacer 80.000. No es práctico, no es práctico. Una regla tiene que ser práctica. Tiene que atender a las necesidades, se tiene que cambiar pero tiene unos principios. ¿Bien? Ahí aparece la regla de San Benito, muy importante. ¿Por qué? Porque esta regla es la que todas las órdenes después, o sea, por eso decimos orden benedictina. No, orden benedictina es porque sigue las dictados de San Benito. Luego, dentro de lo que llamamos benedictino, que sería todas, cada una tiene sus propias características, ¿vale? Encontramos los franciscanos,
Encontramos dominicos, encontramos la orden templaria, encontramos calatravos, todos son benedictinos, porque siguen a San Benito. Bien, no me voy a liar mucho con San Benito porque estaríamos media hora. Básicamente, al final va a Montecassino, es un monasterio, ya entendemos, ese monasterio no va a cambiar, o sea, eso es la estructura, ¿vale? Con una estructura muy organizada. Vale, también lo meten en 20.000 problemas, nos acordamos de San Bernardo. ¿Qué pasa? Que, primero, preparación académica, o sea, todo humanidad, lo llevan en todos los problemas que hay por toda la cristiandad, lo llaman a él. Y él quiere estar en su monasterio. Y el monasterio lo pisa cada 3×4. Eso, vale, vamos acordándonos de luego. Ese calco pasa luego después con San Bernardo y con otros monjes, ¿no? Y adquiere una importancia por el peso moral, por el peso de nobleza, por todo, que desde fuera ya lo llaman, ¿no? Ven aquí, ¿qué tal? Ven aquí, ahora te vamos a hacer obispo de no sé qué, que no quiero, que al final... Entonces, ahí entendemos que esa estructura se va a replicar después, tanto en el Cister, ¿vale? Porque no, vamos a pegar saltos, porque podría... Vámonos, perdón, a Cluny, reforma muy importante, expansión muy importante, pero antes de llegar a los 100 años se degenera, como pasa con la mayoría, con todas las organizaciones humanas. La regla se relaja, se convierten en feudos, ¿vale? Vemos que una abadía del Cluny es como lo mismo que si hubiera un señor feudal. Al final acaba lo mismo. Acaban allí los hijos de la segunda nobleza muy importante, pero segunda nobleza, y al final es algo económico, lo espiritual se pierde. Muy importante, ellos copian, ¿vale? Sí es verdad que son muy buenos copistas. Entonces, a través de ahí, de Cluny, yo pienso que se puede recibir, que luego pasarán los templarios, seguirá pasando, muchos libros, mucha cultura clásica. Bernardo de Claraval con la regla, y la regla es otro elemento de justicia. Ordena toda la vida del templario, completamente, la ordena, evita conflictos, ¿no? Y el templario sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Eso, para ver el tema de justicia, volvemos a hablar de las cartas pueblas. Cuando una encomienda templaria se crea, se hace una carta puebla, donde está estipulado todos los derechos que tiene la población que va a estar. Y los fueros de Aragón, que son... bueno, la caña, por así decirlo, creo que son siglo X, estaba estipulado todo en el Reino de Aragón. Vinculaban nobles al rey y a todos. Y lo juraba el rey. Y lo juraba el rey. O sea, que estas películas que vemos de Inglaterra, que te vamos a hacer jurar y tal. No, es que el siglo X ya, creo que era por ahí, los pueblos de Aragón... Los ingleses eran bárbaros. Eran bárbaros. Esto que te sale en las películas, que vamos a hacer al rey que jure y lo tienen que perseguir. No. Aquí en Aragón ya tenían esos fueros, que por eso después está en la progresión de Aragón, ¿vale? Que vemos que llega a Cerdeña, Córcega, Media Italia, o sea, cuando empezamos se llama Media Italia, y Atenas, o sea, en Atenas tenemos a Roger de Flor, Neopatria y Atenas, que aún siguen hablando en algunas partes castellano. Sí. ¿De dónde sale esa potencia? De esos fueros, esos acuerdos, esa claridad. Dios, patria, fueros, y al final juraba el rey. Y juraba el rey. O sea... que se me ha ido por otro lado. Suena un poco carlista, pero bueno. No, pero es que sea carlista o sea de aquel tiempo. Que suene. Que suene. Es que no importa que sea carlista o no hay casualidad. Que ya viene de los fueros. Viene de los fueros. Me contaba Fray Miguel en Tortosa lo mismo. O sea, había ya, no me acuerdo cómo me has dicho, pero básicamente... unas normas, un libro con unas normas que regulaban la vida de cristianos, musulmanes y judíos. Ya no digo que entre cristianos se mataban entre ellos, o sea, vamos a ordenar a los cristianos, vale, ordenar las tres y funcionaba perfectamente. Y eso se ha mantenido y ha inspirado leyes posteriores, o sea, que aún se siguen manteniendo. Fijaros, ya no digo cristianos, cristianos, musulmanes y judíos en Tortosa, y el nivel que tenía, o el Tribunal de las Aguas de Valencia. Os quiero decir que entre ellos no necesitabas un noble, un rey, alguien que fuera con una espada. No, entre ellos mismos eran capaces de organizarse, de resolver conflictos, de ver cómo potenciar el pueblo, la prosperidad, ¿vale? Y la vigencia que eso tiene después, ¿no? Y la fortaleza que da eso. Y eso mismo en los templarios lo tenemos en la regla, en las dos reglas que hay, pero
lo que respectaba a los monjes era la regla de San Benito, modificada, tal, pero con una estricta observancia. Cuando digo 2 minutos, vale. Hemos llegado allí. Un elemento de justicia que hemos dicho, organización de la encomienda. Violencia estructural eliminada, que en aquel momento había mucha, como hoy hay también, ¿vale? Vale, lo que llevamos en el pecho. Ahora nos ponemos más espirituales, porque, vale, rápido. Para los cistercienses había 2 cosas fundamentales: los salmos de David y el cantar de los cantares del rey de Salomón. Volvemos a... ¿Esto pasó a los templarios? No lo sé. Pero el salmo non nobis domine non nobis es un salmo. Puede ser. A ver, eso sería cuestión de investigar, ¿vale? Si esos 2 eran elementos claves en la espiritualidad templaria. Más cosas. La cruz que llevamos en el pecho, 8 beatitudes. Vale, las 8 beatitudes lo que marcan es el Monte de los Olivos, es que ahora me ha entrado en blanco, perdonad. Bendito el nombre del Señor. Bendito a los nobles de corazón, el amor a la justicia, la pobreza. Vale, es que lo tenía preparado, perdonad, lo tenía preparado aquí súper chulo y encima que... Pero bueno, las bienaventuranzas. Básicamente las 8 beatitudes son las bienaventuranzas. Entonces eso nos marca cómo espiritualmente vamos a vivir y realmente es un mapa. Si tú sigues esas bienaventuranzas no te hace falta ni los mandamientos. ¿Sabes? No robarás, es que soy noble de corazón, no robo. Es que amor a la justicia, es que quiero que se traten bien a las personas. Las reglas no dejan nada adaptar. Es que todo servimos para ello. Servimos. Y no se deja nada al inventor, no se inventa, no, ya está hecho. Y tenemos que seguir esas reglas para que todo funcione. Es que esa es la oportunidad, ¿no? Sí, es que lo tenemos ya detrás. Está preparado. Está preparado y es sencillo. O sea, cuando lo ves es tan fácil que es sencillo. Pero hay que conseguir seguir las reglas. Es que no podemos olvidarnos. Nosotros los templarios es que tenemos que seguir nuestras reglas, modificándolas a los días de hoy, pero las reglas tanto de San Benito como de San Bernardo son nuestras reglas. ¿Clausura usted? ¿Ya está? Muchas gracias. Último, perdonad. San Miguel, más que San Miguel, Miguel Arcángel. Bueno, sí. Es lo mismo, ya está, y termino. Miguel Arcángel, que vemos que la potencia que tiene o la importancia, ¿no?, dentro de los templarios, ¿vale?, tiene un aspecto que está luchando contra el dragón. A ver, San Benito es el patrón de los exorcistas. Y la cruz de San Benito se utiliza, ahora la utilizan. El Vade Retros que está allí. Entonces encontramos a San Miguel que también está luchando contra el diablo, ¿no? Pero tiene otra acepción que es el peso de las almas. En teoría, cuando llega un juicio final, él va a pesar nuestra alma. No es muy conocido, pero si lo veis, en muchas representaciones está con la lanza y una balanza. Vemos la justicia ahí, pero es una justicia divina. No son las leyes humanas, es lo que tú llevas dentro, lo que es tu alma. ¿Cómo tú superas las convenciones sociales para sí hacer una justicia que de verdad, es que son tantas cosas, el cielo, traer el cielo a la tierra? Es si tú traes el cielo a la tierra, lo bueno, y la tierra la llevas con tus fuerzas del cielo, Jerusalén celeste, ¿vale? Son muchas cosas, pero más o menos, no doy para... Pues San Miguel pesa las almas. O sea, hemos de superar las convenciones jurídicas, ¿verdad?, para tener una justicia de verdad que sanadora, que repare, que te lleve para arriba. Y con esto pues, termino. Gracias. Bueno, sí, habría que ponerlo, ¿vale?, para que lo vieseis, ¿vale? Ilumínalo. Míralo, ahí está. Vale, pues eso, dependiendo cómo diese la luz, porque estaba ahí rodeado de velas, ¿vale? Míralo ahí. ¿Lo ves ahí en el manto? Ay, sí, ¿Ves las sí, letras sí. en el manto? Sí, míralo. Dependiendo las velas, la llama iluminaba, aparecía y desaparecía. ¿Lo veis escrito ahí? Mira, ¿lo veis? ¿Lo ves? Saca la foto a la inscripción en el manto. Y cambia la luz. Y se ¿Ves? refleja al manto. Sí. El manto o... Vean, vamos a ver, hay veces que se ve, veces que no. Por eso se podía leer y se decía aparece y desaparece. Porque decían, el cáliz estaba en la mesa y según la proximidad de la llama o la luz,
proyectaba Jesús es Dios. Hostia, quitaban el cáliz y desaparecía el mensaje. O sea, el cáliz nos está diciendo, dependiendo cómo lo viesen, exactamente. Claro, y muchas veces se veía y no se veía y no sabían el porqué. Y era porque se miraba la copa y no la peana. Y si vais al museo en Valencia se puede ver. Bueno, el cáliz que tenemos, la réplica aquí que está también en la peana, se puede ver la inscripción.